En tiempos muy remotos, los muñecos portaban un carácter mágico, espiritual, y se elaboraban con propósitos diversos, desde ser símbolos de la fertilidad hasta acompañar a los muertos en sus tumbas. Aún hoy, en algunas culturas, estos objetos inanimados siguen representando lo mágico, y en ciertas religiones, como el vudú, se utilizan para la hechicería, tanto para provocar el bien como el mal. En esta identificación de los muñecos con lo maligno, podría radicar el motivo del miedo que despiertan en muchas personas. En Key West, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, existe un muñeco que es capaz de sembrar un terror difícilmente tolerable en miles de personas. Se trata de Robert, el muñeco maldito. Las personas de todas las edades que se han asustado con alguna de las películas del siniestro muñeco Chucky seguramente se van a aterrar el doble o el triple cuando descubran que este largometraje de ficción está inspirado en la historia de un muñeco llamado Robert que existió y, peor aún, que existe en la más pura realidad. El muñeco Robert representa a un niño marinero que viste de blanco y lleva un perro de peluche bajo uno de sus brazos. Sus ojos negros, pequeños y apáticos, que parecen estar perdidos en la nada, le dan a Robert un toque inofensivo. Sin embargo, algo maligno habita en sus entrañas, algo tan horripilante como desconocido, pues su presencia no ha pasado desapercibida por ninguna de las familias que lo han poseído. Todas, en su momento, se dieron cuenta de algo. Ese muñeco está maldito. Y aunque suene ilógico, está vivo. El primer propietario de este muñeco maldito fue un niño de 6 años llamado Robert Eugene Otto, a quien apodaban Shin. En el año 1906, este niño, que vivía con su familia en Key West, recibió de manos de una de las empleadas de la casa, oriunda de las Bahamas, un peculiar regalo. Un muñeco de unos 90 centímetros de altura, que vestía de marinero y tenía un rostro simpático. El pequeño quedó encantado con el regalo hecho por la mucama, aunque detrás de todo esto había un detalle oscuro y maligno, pues esta señora acababa de ser despedida por la familia Otto por practicar rituales vudú y realizar magia negra dentro de la casa. Además, por lo que contó la gente de la zona en su momento, la familia Otto maltrataba a sus sirvientes. Así que muchos creen que el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo, dado que estaba embrujado. Conforme fue pasando el tiempo, Shin, el pequeño de la familia Otto, se fue encariñando tanto con el muñeco que siempre andaba con él a cuestas por todos lados. Sentía que aquel preciado juguete era parte de su vida, un amigo incondicional que alegraba mágicamente sus días. Por ello, decidió bautizar a su fiel compañero con su mismo nombre, Robert. El señor y la señora Otto siempre veían a su hijo paseando por la casa con su amigo inanimado bajo el brazo, y eso les resultaba simpático. Pero al tiempo se dieron cuenta de que había algo extraño detrás de ese muñeco, así que decidieron prestarle más atención. Fue así como descubrieron que por las noches, cuando su hijo estaba en la cama, hablaba con él. Pero lo más inquietante de todo fue que descubrieron, poco después, que el muñeco Robert respondía en las conversaciones. No puedo dormir. Cuéntame una historia. Sabes que mis historias son todas de miedo y son todas ciertas. Respondía con una voz gruesa y extraña. Ellos, en un principio, imaginaron que era su propio hijo el que simplemente cambiaba el tono de su voz. Pero más adelante comenzaron a recibir algunos comentarios de los vecinos que aseguraban haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra cuando no había nadie en la casa. De esta manera, las primeras sospechas del matrimonio comenzaban a cobrar vida. Algo siniestro y perturbador habitaba en el muñeco de su hijo. Alarmados por aquellos rumores, los padres le pidieron a Shin que se deshiciera del muñeco, porque consideraban que no era una buena influencia, pero sus súplicas no sirvieron de nada. El pequeño no podía desprenderse de su fiel amigo. Los padres aumentaron su preocupación cuando en el interior de la mansión de Key West comenzaron a escuchar una risa muy extraña que resonaba en varios salones.
era una carcajada perversa que se trasladaba de una habitación a otra ante los estupefactos oídos del matrimonio. Obviamente, al escuchar aquel sonido tenebroso acudían de inmediato al lugar, pero solo se encontraban con un vacío tan inmenso como alarmante. La situación se tornó mucho más dramática una noche en la que el matrimonio escuchó los gritos desgarradores de su hijo. Al ingresar a la habitación de Jin, lo encontraron completamente asustado, acurrucado en la cama, y al muñeco Robert al pie de ella. Además, todo en el dormitorio era un verdadero caos. Los muebles estaban volcados, la ropa tirada por doquier y los objetos fuera de su lugar habitual. Los padres se enojaron mucho con el pequeño y lo retaron, pero él no paraba de jurarles, en medio de un llanto, que él no lo había hecho. «Yo no lo hice, Robert lo hizo». Este suceso terminó con la paciencia de los padres del pequeño Jin, y para ponerle fin a la situación, decidieron que el muñeco Robert acabara arrinconado en el altillo de la casa. Los años pasaron y el pequeño Jin creció sin la compañía de Robert y se transformó en un hombre. Un prestigioso artista plástico y escritor que supo deslumbrar a los habitantes del estado de Florida y del país entero de la mano de sus obras. Para ese entonces, Jin ya no vivía en esa casa que lo vio crecer, pero el que sí seguía habitando allí era el muñeco Robert. Un día, Jin recibió una triste noticia. Su padre había fallecido e iba a heredar la casa de su infancia, la misma en la que había visto por última vez a Robert. Fue así que decidió mudarse a la vieja mansión de Key West en compañía de su esposa. Era el lugar ideal para trabajar en armonía, ya que el interior de la residencia era espacioso y además la vista desde el mirador era paradisíaca. Eso lo ayudaría a inspirarse a la hora de trabajar en sus obras. Jin nunca va a olvidar el día en el que regresó a su vieja casa y entró al ático para encontrarse con su viejo amigo, el muñeco Robert. Una mezcla extraña de sensaciones se apoderó del artista y por momentos aparecieron como destellos los recuerdos de su infancia junto al muñeco, los buenos y los malos recuerdos, porque además de divertirse con él, también se había asustado, y mucho. En ese momento, la esposa de Jin, que se encontraba con él en el altillo, pegó un salto y gritó del miedo. Según ella, el muñeco había cambiado su expresión y la había mirado de manera amenazante. Por eso, le pidió a su marido que lo encerrase bajo llave. Pero Jin se negó y le dijo que se quedara tranquila, que nada malo iba a ocurrir. Sin embargo, el artista se equivocó, porque el muñeco siguió protagonizando acontecimientos inexplicables, como aparecer en sitios donde no lo habían dejado, moverse, o incluso provocar el desorden en diferentes habitaciones. Jin vio muchas veces al muñeco sentado en una silla mecedora en la planta baja, aunque su esposa no lo había puesto allí. Y por más que volvía a subirlo al ático, poco después lo encontraba nuevamente en la mecedora, a pesar de haber estado atento a que nadie lo sacase del altillo. Finalmente, Jin se cansó de todas aquellas situaciones y terminó aceptando el pedido de su mujer. Fue así como volvió a llevar al muñeco Robert al viejo altillo y lo dejó encerrado. Pero lejos de tranquilizarse el ambiente, los hechos atemorizantes dentro de la casa se incrementaron, al punto de que algunos huéspedes que visitaban a Jin y a su esposa afirmaban escuchar pasos y movimientos en el ático y risas macabras. Algunos vecinos incluso llegaron a tocar el timbre de la casa para contarles que habían visto un muñeco en la ventana del altillo que se movía en las sombras del cuarto y que, desde las alturas, observaba a todos los que pasaban caminando delante de la casa. Posteriormente, el rumor del muñeco maldito corrió por la zona de Key West como reguero de pólvora, y los niños que pasaban por ahí, cuando iban o regresaban de la escuela, evitaban pasar por la cuadra de la casa, porque más de uno juraba haber visto al muñeco en la ventana del altillo y ya no querían verlo nunca más. En el año 1974, el artista Robert Eugene Otto falleció
y su esposa Anne solo deseaba prender fuego a ese muñeco maldito. Pero guiada por una mezcla de respeto y temor, no lo hizo, sino que lo metió en un baúl bajo llave dentro del ático de la casa. Cuentan que al poco tiempo, la señora arrojó la llave del baúl en un lugar lejano y que jamás reveló dónde fue que lo hizo para que nadie pudiera sacar a Robert de su lugar de encierro. Años después, una familia compuesta por un matrimonio y su pequeña hija se mudó a la casa del difunto artista Robert Eugene Otto. La niña, que en aquel entonces tenía tan solo 10 años, comenzó a recorrer todos los rincones de la casa. Al subir al solitario altillo, encontró a un muñeco bastante grande sentado encima de un baúl polvoriento. La pequeña quedó fascinada con él. Tanto le gustó que decidió adoptarlo como su mejor amigo y se lo llevó a su habitación. Fue así que comenzó a gestarse una nueva historia de terror protagonizada por este siniestro muñeco llamado Robert. Porque la niña descubrió que algo perturbador comenzaba a manifestarse una vez que apagaba la luz de su dormitorio. Durante las noches, ella escuchaba ruidos en la oscuridad, como si alguien estuviera rompiendo cosas. A la mañana siguiente, cuando se despertaba, descubría que algunas de sus muñecas que estaban cerca de Robert habían aparecido decapitadas. Los padres, al escuchar la versión de la niña, no le creyeron y le recomendaron no imaginar cosas perturbadoras porque podía asustarse, y mucho. Pero la niña sabía perfectamente que aquello no era producto de su imaginación. Las noches continuaron siendo un calvario para la pequeña, porque poco después se dio cuenta de que el muñeco caminaba en la oscuridad. Lo podía sentir. Además, escuchaba que desde las sombras del cuarto comenzaba a resonar una risa perversa que le erizaba la piel. Y entonces, la pequeña gritaba y sus padres iban inmediatamente a contenerla y a tranquilizarla. El tiempo pasó y esa familia terminó abandonando la vieja residencia. Esa pequeña, que hoy es una mujer adulta, sigue afirmando que el muñeco Robert cobraba vida por las noches y que era un ser maligno. Lo más perturbador de esta historia es que Robert no solamente existe, sino que podemos verlo en persona en el Museo Martello en Key West. Allí es exhibido en una caja sellada de vidrio. Muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales e inquietantes. Un ejemplo terrorífico de lo que allí sucede es lo que le ocurrió a uno de los cuidadores que se encarga de abrir y cerrar el museo. Un día como tantos, al irse, apagó las luces del interior del edificio, cerró sus puertas y las trancó con llave. No había quedado nadie en el interior del lugar, pero al día siguiente, al abrir la puerta de entrada, se llevó una gran sorpresa. Todas las luces estaban encendidas y el muñeco Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja. El detalle más inquietante fueron sus pies. Tenían polvo fresco, como si hubiese caminado por el museo. Pero como si esto no bastara para derribar el escepticismo de los incrédulos, los visitantes del museo también han reportado cosas perturbadoras, especialmente cuando se acercan al sector donde se encuentra este muñeco macabro. Muchos aseguran haber escuchado golpecitos en el cristal o incluso haberlo visto mover su cabeza. Otro detalle muy curioso es que varias personas que intentaron fotografiar o grabar a Robert se llevaron una gran sorpresa al descubrir que en ese instante las cámaras dejaban de funcionar. También están aquellos que sí pudieron sacarle fotos o filmar imágenes y luego observaron que las mismas aparecían borrosas o defectuosas. Todo indica que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayor muestra de este terror psicológico son las numerosísimas cartas escritas por los mismos visitantes que cubren las paredes del Museo Martello solicitando que Robert, el muñeco maldito, sea exorcizado. Nadie sabe si este pedido alguna vez será escuchado, pero lo que sí es seguro es que este muñeco de pesadillas seguirá esperando una nueva chance, una oportunidad para salir de esa caja de vidrio sellada con el fin de seguir aterrorizando a la voz del terror.